Bienvenidos a Reformados, donde la palabra de Dios es el centro. Ahora los dejo con mi papá. Viniste a rescatar mi corazón, tomaste todos mis fracasos, la oscuridad en mi vida tú borraste, el precio tú lo pagaste. ¿Cómo están? Dios les bendiga, hermanos. Les saluda el pastor Andrés Calle desde la ciudad de Orlando, Florida, y usted estaba escuchando a la banda Corazón y Alma con su tema Hermoso. Esta banda, una banda muy linda, muy preciosa. Ya escuché todos los temas de su nuevo álbum y pues creo que está disponible en iTunes. Usted lo puede conseguir, usted puede buscarlos como Corazón y Alma, puede buscarlo en Facebook. Puede contactar al cantautor, yo creo que es cantautor Jorge Loaiza, que él fue el que me contactó para ver qué posibilidades había de poner estos audios. Así que pues una bendición del Señor, gente que quiera cantarle a Dios con letras centradas en el Evangelio. Así que le damos la gloria a Dios por esta banda, y al final del podcast pues estaré teniendo otra porción de esta linda canción. Por otro lado, hermanos, quisiera disculparme por esta semana que no hubo ningún audio, no tuve el tiempo para poder sentarme y grabar, pero quería sacar el tiempo hoy, que es domingo, regresando de la iglesia. Me puse a pensar, sí, ya es hora de sacar otro tema. Ya los temas los tengo preparados, es simplemente sentarme y comenzar a grabarlos, pero no he tenido el tiempo, desafortunadamente. Así que pues espero que ya esta es el séptimo episodio, hermanos, y estoy muy contento porque la respuesta ha sido excelente. Hay muchas personas que están escuchando estos audios y pues me han confirmado de que ha sido una bendición para ellos, y espero que estos 10, 15, 20 minutos que puedo sacar o que pueda sacar compartiendo conmigo de la palabra de Dios pues pueda servirte siempre y puedas tener ese llamado, ese corazón para escuchar la palabra de Dios. Así que pues te continúo motivando para que puedas hacer esto también. El tema de hoy es un tema bastante controversial, hermanos. Es un tema que muchos discuten, que muchos se sientan en la mesa a hablar, y la verdad es que no he querido tocar mucho este tema porque sería ahondarme mucho, sería entrar mucho en detalle, pero sin embargo sí quiero tocar lo que significa la elección de Dios. Y la pregunta, que es el tema de hoy: ¿soy elegido por Dios? El tema de la elección de Dios pues es bastante amplio. No planeo ni se preocupe, no voy a entrar a exponer cada punto acerca de la elección, pero sí que al menos nos motive a investigar un poco más del tema. Esta tarde, llegando a la casa después del servicio que tuvimos, me puse a ver un poquito algunos videos en Facebook y escuché a un pastor diciendo algo terrible, hermanos, terrible, que yo no podía creer. Este pastor en su prédica decía que la teología no era buena, que existía teología sistemática, que existía teología bíblica, y creo que mencionó una o dos más, y dijo: pero nosotros como cristianos no debemos confiar en la teología, porque la teología nos lleva a la exaltación del conocimiento y no a lo verdadero, que es la parte espiritual del Señor. Hermanos, todos tenemos una teología, todos tenemos una manera de interpretar las escrituras. Por más que tú que te consideres: oh no, pero es que a mí Dios me habla, y tú dices: no, es que a mí me habla de una manera especial, y lees un versículo y lo interpretas como te da la gana de interpretarlo, pues esa es tu teología, y estás queriendo interpretar de una manera o de la manera como tú lo ves, ¿verdad?, las escrituras. Estos cursos de teología sistemática y de teología bíblica que dan los seminarios, diferentes seminarios, es con un motivo, con el motivo de canalizar todos nuestros pensamientos, canalizar todos nuestros estudios acerca de una visión completa de lo que la Biblia significa. Y
Y yo no puedo agarrar y sentarme a interpretar un versículo de acuerdo a como mejor se me viene la gana. Y esto es lo que a mí más y me mueve el corazón, porque cogen las personas la Biblia y dicen, bueno, si el pastor dijo que la teología es mala, entonces yo no necesito estudiar ningún tipo de estudio bíblico, y simplemente lo que tengo que hacer es sentarme, leer la Biblia, y lo que Dios me diga, lo que yo sienta acerca de lo que la Biblia me dice, pues eso va a ser. Y la verdad no es así, hermanos. No podemos interpretar la Biblia simplemente con unos ojos de como que a mí me da la gana, de que Dios me dijo de que eso tiene que ser así y va a ser así. La Biblia se interpreta como una sola, como un solo libro completamente, y tiene un propósito. El propósito principal de la Biblia y la centralidad de todo eso es mostrarnos el Evangelio, que es Cristo. Y simplemente eso. Así que toda la teología se basa en eso, hermanos. No le tengan miedo a estudiar teología. Y creo que fue hace 2-3 días que puse un post en Facebook acerca de uno de los mejores libros que a mi opinión, es uno de los mejores, acerca de lo que se trata teología sistemática. Y es este libro, Teología Sistemática, por Wayne Grudem, que es un autor bastante conocido, bastante famoso, y pues Dios me ha permitido comprarme ese libro y comenzar a leer acerca de las diferentes doctrinas cristianas. Y hermanos, no tiene nada de malo estudiar la Biblia, no tiene nada de malo estudiar las diferentes doctrinas cristianas. Y la doctrina de la elección es una de esas. La doctrina de la elección es una muy buena doctrina en la cual tú puedes entender de qué manera Dios funciona, de qué manera Dios piensa, de qué manera Dios obra a través de la Escritura. Y este tema de la elección, como dije, pues es bastante amplio. Yo no voy a entrar en detalles, pero sí quería dedicar este podcast para este tipo de estudio, porque estos temas nos dan bases sólidas, hermanos, para poder edificar sobre eso, para poder construir sobre eso, y de esa manera podemos crecer en el Señor. Ahora, creo que todos nos hemos hecho esta pregunta en alguna ocasión. La pregunta es, ¿Dios elige a las personas que han de ser salvas? Es una pregunta, hermanos, que si yo me siento a hablar con 6-7 diferentes personas, podríamos durar tal vez unas 3-4 horas con un buen café o con un chocolate caliente, a hablar por mucho largo y tendido acerca de que si Dios elige a las personas que han de ser salvas o no. Y es esto con respecto a lo que es la predestinación. Y si es así, ¿verdad? Entonces, ¿soy elegido por Dios o no soy elegido por Dios? Y yo no pretendo explicar casi nada acerca de lo que la predestinación es. Así que si usted estaba esperando que este podcast iba a ser de la predestinación, pues lo puede cambiar o lo puede parar. Pero este tema de este podcast, va a ser acerca de lo que es la elección de Dios. Y la Biblia sí habla firmemente de lo que significa ser elegidos por Dios. Entonces, algunos puntos preliminares que me gustaría tocar, y sobre todo 2 versículos importantes. El primero va a ser Romanos capítulo 3, verso 23. Y es el punto o el versículo que yo quiero exponer en este podcast. La Biblia dice que todos hemos pecado y merecemos el castigo eterno de Dios. Y Romanos 3:23 dice, porque no hay diferencia por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, todos hemos pecado. Nadie merece la salvación. Nadie merece el cielo. Nadie merece una vida eterna en la par de Dios. Nadie merece eso. Nadie se lo merece. Sin embargo, dice la Biblia que todos hemos sido destituidos. Sin embargo, la Biblia también me dice que todos hemos sido justificados o podemos ser justificados por medio de Cristo. La cruz, la muerte de Cristo, es la manera como Dios decide rescatarnos. Y aquí esta palabra la quiero enfatizar bastante, la palabra rescate. ¿Ok? Cuando hay un rescate, hermanos, el que está atrapado, el que está esclavo, el que está ciego, y como la Biblia lo pone, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no puede hacer nada por sí mismo para liberarse, sino que alguien tiene que venir y rescatarnos. Y aquí esta es la nota que yo quiero enfatizar mucho. Muchos creen de que la elección proviene del hombre. Ninguna teología, al menos de la que yo conozco,
Ninguna teología propone de que la elección proviene del hombre, sino que la elección proviene de Dios, porque la Biblia constantemente habla acerca de los elegidos. Constantemente habla acerca de ellos. Entonces, ¿de qué manera Dios nos elige? Y esa pregunta es tan complicada para nuestra pequeña mente, porque una de las cosas que más el hombre quiere hacer es tener control sobre todo lo que está al frente nuestro. ¿Ok? Eso es lo que la serpiente le ofreció a Eva. Le dijo, ¿sabes qué? Si comes el fruto que Dios dijo que no comieras, vas a ser como Dios. Eso significa, vas a tener el control, vas a tener sabiduría, vas a tener conocimiento, vas a saber todas las cosas, el bien y el mal, y entonces como vas a saber todo, tú vas a tener control sobre tu propia vida. Y no es así. La vida cristiana no es de tomar nosotros el control, sino de que Dios tome el control nuestro. Y eso es lo que trata de decir Romanos 3:23. No hay diferencia, todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, nadie se lo merece. Y como nadie se lo merece, nadie puede reclamar y decirle, Dios, yo me merezco ir al cielo. Nadie se merece eso. Y Romanos 3:24 es la parte más linda de todo eso, porque Dios resuelve todo ese conflicto y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Cuando dice que algo es gratuito, es algo que tú no te puedes ganar. Y esa palabra gracia es lo que significa un regalo totalmente inmerecido de parte de Dios. Él decidió irrumpir tu vida, rescatarte y justificarte en Cristo. Esto no lo haces tú, no lo hago yo, no lo hace nadie. Es 100% la obra de Dios. Si hubiera sido o si hubiera habido algo de nuestra parte, dejaría de ser gracia. Tiene que ser completamente gratuito, totalmente obra de Dios para que sea gracia de Dios. Entonces, esto simplemente para poner un punto preliminar a lo que quiero explicar acerca de lo que más o menos la elección es, ¿ok? Y la Biblia habla de haber sido elegidos antes de la fundación del mundo. Una vez más, no voy a entrar en lo que la predestinación es. Sin embargo, la Biblia sí dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Y nos pone a pensar de que si la salvación es un acto de Dios, deberá de haber sido entonces hecho exclusivamente por Dios mismo. Entonces, si tú crees que la salvación proviene de Dios, y tú no tienes parte en esta elección, sino que Dios te eligió, ¿ok? Y como dice, antes de la fundación del mundo, es como para que quede claro de que tú no tienes parte en esto. Y eso es lo que la mayor propuesta, no significa, no quiero hablar de predestinación, no quiero hablar de ni nada de esas cosas, sino que si Dios lo puso para que fuere antes de la fundación del mundo esta elección, eso nos quiere dar a entender de que no depende de nosotros, no hubo contacto humano, no hubo mente humana, sino que fue Dios mismo el que eligió. Y es por eso que se pone esto cronológicamente y Dios tiene una sabiduría tan grande que dice, ¿sabe qué? Lo voy a hacer antes de cualquier cosa para que nadie se pueda gloriar en esto, sino únicamente yo. Eso es lo que Dios nos quiere dar a entender. Entonces, como para que nos quede claro, ¿verdad? Como para que nos quede un poquito en nuestra mente. No somos nosotros, es Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice Wayne Grudem? Que es el teólogo que le estaba explicando yo antes o hablando antes. Él lo pone de esta manera y me gustó muchísimo. Él dice, hay otros aspectos de la salvación aparte de la elección. Como por ejemplo, el escuchar el Evangelio, la regeneración por medio del Espíritu Santo, nuestra respuesta al llamado de Dios por medio de la fe y el arrepentimiento, Dios perdonándonos y darnos la oportunidad de ser parte de Él, temas como su cuerpo, lo que significa estar con Dios, y así como darnos el crecimiento en nuestra vida cristiana y mantenernos firmes en Él hasta el día de nuestra muerte. Todos estos temas son parte de la salvación. El tema de pertenecer a la iglesia, el tema de nuestro crecimiento espiritual, el tema de mantenernos firmes hasta el día de nuestra muerte, el tema de que Él nos perdonó, el tema de arrepentimiento por medio de la fe. Todos estos temas, hermanos, surgen a partir de lo que la elección es. Y aquí pueden surgir otras preguntas también, como el tema, ¿eso no es justo? O la pregunta, ¿eso no es justo, Andrés? Pastor Andrés, eso no es justo para mí.
¿por qué Dios tiene que elegir? Otra pregunta que le he escuchado, hermanos, más de 20 veces, por no exagerar y por no decir 100. Esto que lo escucho constantemente es la pregunta que siempre las personas hacen cuando dudan de la elección de Dios. Y dice, entonces, ¿qué pasa con los que no se salvan? Esa pregunta la hace todo el mundo. ¿Qué pasa con los que no se salvan? Y la respuesta es sencilla. Los que no fueron elegidos, los que no fueron separados, pues desafortunadamente van a ir a un infierno. Y eso es como la Biblia lo pone. Ahora, entonces soy un robot y nada lo que haga importa para Dios, porque al final si soy elegido, soy elegido. No, hermanos, esto no es lo que significa. Lo que significa es, lo que estamos viendo por medio de la elección es la autoridad de Dios, la soberanía de Dios para conocer todas las cosas, hermanos. Y por eso dije al comienzo, nuestra mente es tan, pero tan pequeña. En el momento en que vemos que perdemos el control, comenzamos a tirar preguntas para poder tomar el control una vez más, para poder poner en juicio lo que Dios es capaz de hacer en esto que le llamamos elección. Entonces, yo puedo decir, sí, soy elegido, y como soy elegido, pues no importa lo que haga. Es totalmente contrario a lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña de que si somos cuerpo del Señor, de que si somos separados para Dios, de que si somos elegidos de Dios, todas las cosas que nosotros hacemos glorifican al Señor. Si es que somos elegidos. Pero si no lo somos, pues realmente nos vamos a separar, nos vamos a desviar, no vamos a hacer nada, no vamos a obedecerle, no vamos a seguirle y nos va a importar comino. Pero si somos elegidos realmente, el amor de Dios está en nosotros. Y vea lo que dice el otro versículo que quería tocar, que es Efesios capítulo 1, verso 5, que dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y una vez más, no quiero tocar el tema de predestinación, pero sí el tema de la elección. El tema de la elección que como que se diluye un poco si es que no lo vemos a nivel global de lo que Dios quiere hacer. Y lo que Dios quiere darnos a entender es que nosotros somos especiales delante de los ojos de Dios. Somos personas que Dios nos ha decidido derramar su amor sobre nosotros. Y eso debería darnos alegría en vez de tristeza. Eso debería darnos regocijo en vez de estar preguntándonos, ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué entonces soy un robot? Entonces lo que me pasa es porque Dios ya lo había predestinado. Entonces no importa lo que piense, lo que diga, lo que haga, porque Dios ya lo tiene todo bajo su control. Y ese no es el punto. El punto es desde la perspectiva de Dios, Dios ya sabe qué hacer. Pero nosotros somos seres que no somos dioses. Nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Es por eso y este versículo que siempre lo repito en mi mente, es por eso que Dios nos dice de que Él renueva sus misericordias cada mañana. Porque las necesitamos. Necesitamos de que Él se apiade de nosotros cada día. En nuestras manos, hermanos, no puede haber ninguna intención de querer ganarnos el cielo jamás, sino de que esto es gratuitamente por su gracia, por su amor, porque Él decidió hacerlo, como dice este versículo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí algo que ahorita me puse a pensar, y viene el tema que es el otro de uno de los puntos que también muchos se preguntan. Entonces, ¿para qué evangelizamos? Entonces, ¿para qué predicamos la palabra? Entonces, ¿para qué le decimos a la gente que hay salvación en Cristo? Si igual se van a salvar o igual se van a perder si hacemos o no hacemos las cosas. Una vez más, nuestra perspectiva de la elección no debe de ser reaccionar como si nosotros supiéramos quiénes han de ser los elegidos o no, sino como la misma Biblia dice en todo el concilio de la palabra,
que nuestra misión es que si realmente somos elegidos, deberíamos compartir de la salvación del Señor con todo aquel que no le conoce. Que si realmente somos elegidos, deberíamos demostrar con mayor nitidez, con mayor entusiasmo el amor de Dios a todos aquellos que no han oído nunca del amor de Dios. La elección no se basa en tus méritos. La elección no se basa en lo que tú puedas hacer. La elección se basa en lo que tú has recibido hoy del Señor. Y si lo tienes en tu vida, si lo tienes en tu corazón, aférrate a Él con todas tus fuerzas. Aférrate al Señor con todo lo que tengas, porque esa es la reacción correcta de aquellos que han experimentado el amor del Señor, el perdón por medio de la sangre de Cristo y la redención de todos los pecados. Hoy tienes el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, por lo cual mi reacción acerca del llamado de Dios es amarle con todas mis fuerzas, es postrarme cada día delante de Él, es decirle: Señor, no hay nada, absolutamente nada que yo pueda hacer, porque tú eres mi Señor, tú me has salvado, tú me has rescatado, tú me has elegido, y gracias, Señor, por eso. Porque no se basa en mis méritos, no se basa en mis obras, no se basa en mis fuerzas, se basa en lo que tú puedes hacer por mí, en tu misericordia y en tu amor. Eso es la elección de Dios. Ahora, si esta elección no es en base a tus méritos, no es en base, como algunos dicen, de que Dios ya sabía que lo ibas a elegir, sino en el puro afecto de su voluntad. Si Él hubiera elegido de acuerdo a como tú ibas a elegir, eso se llama doble predestinación. Es algo más complicado aún, y eso no se basa en nuestra elección. Al final de cuentas se basa única y exclusivamente en Él. Así que, hermanos, cada vez que pienses en el Señor, piensa en cómo Él ha liberado y ha sacado tu vida de lo más profundo, ha sacado tu vida de tus delitos, de tus pecados, y te ha justificado gratuitamente en su Hijo. Eso es lo que significa la elección, eso es lo que significa la salvación del Señor. Así que hasta el día de hoy en ninguno de estos podcasts he orado, pero hoy quisiera orar, hoy quisiera sacar un tiempo unos segundos para orar y pedirle a Dios que nos conceda seguir conociéndole cada día. Amado Señor, gracias, Señor, por habernos dado tantísimo, Señor. Oh Dios, no merecemos ninguna cosa que tú nos has dado, pero sin embargo, Señor, en tu amor y tu misericordia decides abrir los cielos para nosotros y mostrarnos tu gloria, Dios. Te pido para que cada persona que está escuchando este podcast, Señor, sea tocado por tu Espíritu, Señor, sea renovado por ese mismo, Señor, y sea llamado hacia ti, Señor. Oh Padre, para que tú limpies sus pecados, para que tú, Señor, le llames a arrepentimiento, Señor, y a salvación. Padre, que su corazón se aflija realmente delante de ti, viendo, Señor, su condición de pecador, de pecadora, Señor. Porque todos somos pecadores, Señor, y estamos destituidos, Señor, de tu gloria, Señor. Mas somos justificados en este mismo día gratuitamente, Señor, por tu gracia. Gracias por tu gracia, Señor. Y bendícenos en este día, tarde, noche, donde quiera que nos encontremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y que pasen un lindo día en el Señor. Hermoso, hermoso.